Te doy la bienvenida al tercer episodio de El tiempo es dinero, un podcast web show, ya yo no sé cómo definirlo, acerca de donde yo te cuento mi experiencia como migrante, mi experiencia a volver a Venezuela y lo que te pueda servir a los migrantes para saber algunas cosas acerca de Venezuela y para los que están en Venezuela que no tuvieron el know-how de haber emigrado, podamos aprender sobre algunas aciertos y errores que yo como migrante venezolano he cometido. Somos normales, tenemos aciertos y también tenemos errores. Hoy te voy a contar acerca de la última empresa o emprendimiento donde me fue mal. En realidad yo puse en la miniatura que la última empresa que quebré, pero esto no es cierto porque un proceso de quiebra es cuando una empresa se imposibilita ante a sus acreedores, sus activos no dan para pagar sus pasivos y ese no fue mi caso. En realidad nosotros no quebramos, pero decidimos cerrarlo porque habían pasado muchas cosas y estamos teniendo realmente algunos problemas. La última empresa con la que me vi en situación económica seria y apretada, ya yo lo tenía previsto, que al final eso es un poco el mensaje que te voy a dar hoy. Ocurrió en Argentina en el año 2019. Desde que nosotros llegamos a Argentina siempre teníamos como idea de poner un negocio de gastronomía. La gastronomía es uno de los negocios que a mí me gustaba más por una razón sencilla. Como habían pocos venezolanos cuando yo llegué, había una buena cantidad, pero todavía no había la oferta suficiente acerca de gastronomía venezolana para poder cubrir la demanda que se tenía. Eso por allá en el año 2017. En ese momento teníamos un dinero ahorrado, pero no nos daban los números como para poder poner algo lo suficientemente bueno que tuviera cabida en el público y que se desarrollara en el mercado. Así que dejamos correr esa idea, siempre que hicimos un negocio relacionado con la gastronomía, pero en el momento no nos daba. En el año 2019 se nos presenta una oportunidad maravillosa donde nos dicen, mira, yo tengo un sitio que en este momento está vendiendo comida venezolana. El sitio está operativo, está recién remodelado, tiene una buena ubicación, tiene contrato de alquiler y todo. Yo no quiero seguir operando ese sitio, entonces lo que quiero hacer es cederlo a un tercero y que ese tercero simplemente entre y con su toque, con sus cosas, pueda desarrollar allí un buen negocio, una excelente ubicación. Estaban todas las condiciones prestadas para tener un buen negocio. Ahora, yo sabía en ese momento que tenía un capital limitado como para poder darle el suficiente oxígeno al negocio como para que pudiera prevalecer en el tiempo y pudiera crecer. Yo sabía que estábamos en medio de esa situación, que el capital era pequeño, conseguimos un capital prestado. Este capital prestado fue en ese momento de $5,000, si mal no recuerdo, y por ello devolvimos 8,000 en un lapso de 6 meses. Es decir, no, de 6 meses no, de 8 meses. Yo tenía me dieron $5,000, me dieron un mes de gracia y yo tenía durante 8 meses abonar $1,000 consecutivamente. Adicionalmente, el negocio tenía un tema que es que como estaba ubicado en o tenía una muy buena ubicación, el alquiler estaba amarrado en dólares en ese momento. ¿Cuál era mi incertidumbre? Había sido un año complicado en Argentina, el dólar había pasado de 18 pesos o de 20 pesos a 40 en lo que iba de año, estamos hablando de mediado de año, y si ocurría una situación como esa, es decir, si el dólar se corría mucho más, íbamos a estar en problemas porque no teníamos el dinero para darle suficiente oxígeno al negocio para que surgiera la cantidad de tiempo que fuera disponible. Por lo general, cuando hablamos de negocio de gastronomía, tú deberías tener un año de capital de trabajo guardado para poder afrontar y que la demanda crezca y que el público entienda el proceso productivo también sea el más eficiente posible y además aprender de los errores. Yo siempre le digo a los emprendedores, la mejor forma de poder mejorar tu producto es probándolo. Es decir, cuando tú lo sueltas al mercado, el cliente, la persona te va a dar el feedback de lo que tú necesitas mejorar de ese producto para que puedas seguir creciendo. Por eso no hay producto perfecto que no se pueda sacar. Hay muchas personas que están esperando a tener producto perfectamente diseñado, el 100%, que sea lo más rico, en el caso de la gastronomía, lo más eficiente posible, pero de esa manera nunca lo vas a poder soltar porque no vas a tener, siempre el producto puede mejorarse. Nosotros teníamos un muy buen producto que por un lado, mientras teníamos este riesgo, yo ideé 5 escenarios de los cuales
Uno de ellos implicaba cerrar en el corto plazo. La ventaja que teníamos en ese momento es que lo único que teníamos era la deuda, el dinero que nos habían prestado para poder desarrollarlo, porque lo demás no era de nosotros. Como les estoy diciendo, nosotros nos dieron un sitio, no nos cobraron nada por ese sitio, simplemente nos dijeron, toma, aquí lo tienes, pague el alquiler, desarrolla el negocio, porque yo no quiero seguir con esto, me está dando muchos dolores de cabeza. Entonces, mi peor escenario era que el dólar se disparara, y cuando surgiera ese proceso, en realidad no iba a poder pagar el alquiler porque se me iba a ir hasta las nubes, y después el tema del préstamo que había adquirido fuera de Argentina para poder empezar, para poder tener un pequeño capital para iniciar. Los otros 4 escenarios me daban muy bien con relación a la venta, y hay uno que me daba break-even, había 3 escenarios que me daban perfectamente para poder crecer durante un año. Uno me daba break-even y uno me daba un escenario catastrófico que implicaría que a los pocos meses había que salir de esa unidad de negocio. Como te digo, no es una quiebra, porque una quiebra implica una serie de activos y una empresa constituida. Esto era como una cesión de un sitio para que nosotros pudiéramos explotarlo. Mientras esto sucedía, la venta se vio muy bien, porque el producto que nosotros nos especializamos, que en este caso fue el pepito, no había mucha oferta en Argentina, era un muy buen negocio, y además, en el medio que no había mucha oferta, nosotros le dimos un plus. Creo que fuimos los primeros que hicimos los pepitos estilos barquisimetanos, es decir, el pepito con el queso por encima gratinado, que en ese momento no había mucha gente interesada. El producto tuvo muy buena cabida. Hubo días, yo recuerdo que en ese momento cayó la Copa América, Venezuela jugaba esa Copa América, de hecho creo que fue el año que nos eliminó Argentina. Llegamos a vender cientos de unidades diarias, sobre todo por esas fechas donde hubo el tema de la Copa América. También la zona, a pesar de que era muy buena, los domingos era una zona muerta, porque se ubicaba, como decirte, en Capitolio, en Caracas, que es el microcentro argentino, y por lo general los domingos ahí no hay nadie, no abre nadie. Nosotros sí lo hacíamos, trabajábamos de lunes a lunes hasta las 12 de la noche, y algunos días hasta las 3 de la mañana. Entonces nos comenzamos a desarrollar en medio de esto, nos estaba yendo muy bien en las ventas. Las ventas en dólares, es decir, lo que costaba la unidad, la mayoría de los productos daba para poder cubrir el préstamo que se requería, pero teníamos el escenario latente de un dólar que se disparara y que no pudiéramos cubrir ni el alquiler, o no pudiéramos sostener en el tiempo el alquiler, porque claro, si había una escalada del dólar, en ese momento yo no podía actualizar los precios para que en dólares me fuera lo mismo. Entonces el mismo o la misma unidad que yo vendía pues, se devaluaba rápidamente, que fue en efecto lo que pasó. Cayó el tema de las PASO en Argentina, en ese momento gana Juntos por el Cambio, pierde las PASO y las gana el Frente de Todos con Cristina Fernández y Alberto Fernández, y en ese momento el dólar se va de 40 a 65 en cuestión de horas. No te estoy hablando ni siquiera de días. El dólar estaba como en 43 pesos y el día siguiente al mediodía estaba en 62, 63 pesos. Es decir, que el pepito se me devaluó 25 o 30% en su precio, mientras que el préstamo en realidad me subió alrededor de un 30-35% en pesos, y lo mismo con el alquiler. Pero adicionalmente a este tema pasó un segundo o había un segundo factor que era importante considerar en ese momento, y es que hubo una sensación generalizada de que Argentina se estaba yendo al carajo. O sea, cuando eso sucedió el día lunes, la gente empezó a cambiar su dinero a dólares, empezó a ahorrar mucho más de lo que ahorraba antes, y eso se tradujo en una caída de ventas. Es decir, no solamente se me habían encarecido el tema se me había encarecido el tema de los costos, sino que me había disminuido la cantidad de ventas, tanto por valor de la unidad. Un ejemplo, un pepito que costaba $10 un domingo, el lunes te costaba 7, 6,5 dólares, tenía que vender 30, 40% más para poder sostener los costos en un escenario de break-even, que era el proceso que se estaba dando, y yo estaba vendiendo menos con más costo. Además, adicional con este tema, que es una sensación generalizada de que Argentina se estaba yendo, y eso pasaba. Pero sin embargo, en ese momento había gente que era muy optimista que Macri pudiera ganar al final de las PASO. O sea, las PASO hubo un escenario que no solamente ganó el Frente de Todos, que era algo impensable, sino que además fue un resultado muy contundente, pero todavía se pensaba que con una buena campaña, en un mano a mano, se podía dar el escenario de
Macri reeligiéndose en su segundo periodo. Cuando llega esto, entonces tú dices, bueno, ok, te está pasando este escenario, te están bajando las ventas, te están aumentando los costos, la inflación estaba subiendo, además de costo dólares. Pero bueno, en los próximos meses esto puede bajar un poco esta presión cuando Macri gane otra vez, se calmen los mercados, la gente, se siga la continuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que esto no pasó. A los meses nosotros teníamos que seguir aguantando costos más altos, ventas cada vez más bajas, con menores márgenes y al final termina ganando Alberto Fernández en octubre, noviembre y en ese momento hubo una segunda disparada del dólar que era la tercera realmente en el año y se fue creo que de 60, 65 pesos se fue a 80 y pico de pesos. Es decir, cuando yo empecé en febrero, finales de febrero de ese año, mis costos estaban calculados a un dólar a 43, 44 y a final de año el dólar estaba calculado a dólar 80, es decir, el doble. Costos el doble, sensación país de que tenemos que ahorrar porque tenemos que irnos ya y además ventas bajando en el medio tanto por valor de unidad que estaba disminuyendo en dólares como ventas en generales ya no se vendía, o sea se vendía 25 o 30% menos de lo que se estaba vendiendo hace unos meses. Cuando sea esta situación en noviembre, yo me siento y digo, mira, no podemos sostener mucho tiempo más esto, porque en realidad vamos a empezar a perder mucho dinero, porque hay un punto en los negocios, el punto de equilibrio, que cuando tú llegas en ese punto, estás en un proceso de break-even, puede pasar mucho tiempo, pero de allí a la caída puede ser muy estrepitosa. Y en la situación país eso era lo que iba a suceder los siguientes meses, de hecho, con suerte, que en ese momento, en noviembre, yo digo, mira, no podemos sostener mucho esto tiempo más, yo prefiero parar acá, no renovar el contrato, que nosotros nos habían dado un contrato, y dejar esta situación así y asumir mis pérdidas, que en ese momento eran pocas, no había perdido nada que no pudiera afrontar en el medio de la inversión. De hecho creo que fueron 700, 800 dólares por ahí en el medio de una inversión donde yo no puse nada porque el dinero había sido prestado, pero podía asumirlo en ese momento y eso fue lo que hicimos. En diciembre decidimos cerrar, de hecho con suerte porque en marzo cayó la pandemia, es decir, una serie de eventos desafortunados que probablemente hubiese acrecentado mucho la caída porque de diciembre a marzo las ventas no iban a mejorar porque además en medio del contexto argentino en diciembre la gente se va de vacaciones. Entonces la ciudad queda bastante vacía, son las vacaciones de verano y vuelven en marzo. Es decir, iba a asumir 3 meses de ventas mucho más bajas, de dólar subiendo, de costos subiendo por inflación y al final en marzo llegaría la pandemia. Yo obviamente no soy adivino, todos con el periódico del lunes somos gurús, pero en retrospectiva puedo decir que hubo un proceso de suerte de haber parado en ese momento y de no haber seguido. ¿Cuáles son las lecciones importantes en el medio de todo esto? Si tú te vas a arriesgar en el medio de una inversión, tú tienes que conocer cuáles son tus riesgos. Hay inversiones más riesgosas, hay inversiones menos riesgosas. Por supuesto, si tú te vas a meter en inversiones más riesgosas, es porque entiendes o porque crees que la rentabilidad va a ser mayor. En ese momento, yo entendía o tenía proyecciones de una rentabilidad alta porque era un producto innovador en medio de un escenario desconocido y que tenía buena cabida dentro del público, como en efecto sucedió. Ahora, el riesgo era mucho porque no tenía la suficiente cantidad de dinero para poder sostener esto durante un año, para no poder sostener esto durante 2 años. Es decir, que ante un problema de caja eventual, ante un problema de pérdidas de corto plazo, esas pérdidas de corto plazo me iban a hacer que mi caja no me diera para poder cubrirlo. Porque una cosa, hay muchas empresas que están en pérdida. Yo siempre pongo el ejemplo de Uber. Uber tuvo 8 años en pérdida antes de dar su primera ganancia, pero estar en pérdida no significa no tener dinero. Uber es una empresa de miles de millones de dólares que puede soportar esos 7, 8 años de pérdidas porque tiene caja para afrontar sus gastos. Cuando uno es emprendedor, cuando uno está empezando y tiene un negocio pequeño, tener pérdidas implican no tener caja y no tener la forma de financiarte, sobre todo porque no puedes ir a un banco y decirle, mira, préstame 10 mil dólares para poder afrontar esto y te quedas sin pagar gastos. Entonces, pérdidas muy pronto se traducen en cierre de negocios porque no tienes caja para poder afrontar estos gastos. Era el escenario que podía pasar, que yo temía,
y efectivamente fue lo que pasó. El dólar se fue a las nubes y unas pérdidas en el estado de resultados me implicaron que mi caja no pudiera asumir los gastos que se tenían. Entonces hay que tener claro esto. Si yo estoy, por ejemplo, invirtiendo en un negocio que me promete mucha rentabilidad, pero es un negocio semilla, es decir, es un negocio que están haciendo, no es rentabilidad asegurada y tiene mucho mayor riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Menor riesgo, menor rentabilidad. Es una correlación directa y uno tiene que entenderlo. Todo negocio tiene riesgos. Hay unos que son menores y hay otros que son mayores, pero incluso tener tu dinero en el banco implica un riesgo, porque si el banco el día de mañana quiebra, entonces no sabes si realmente te van a devolver el dinero. Lo importante es tener claro cuáles son los riesgos y en medio de un escenario como Venezuela, como Argentina, que son escenarios inflacionarios, que son escenarios de mucha devaluación del tipo de cambio, entonces hay que elaborar varios escenarios. Es decir, yo tengo que saber qué hacer. Si me sucede esta cantidad de ventas, yo tengo que saber qué voy a hacer. Si me sucede esta segunda cantidad de ventas, yo tengo que saber qué voy a hacer. Incluso yo tengo que poder llegar al punto de decir, mira, aquí no pierdo más dinero. Es decir, yo tengo que ya saber prever cuál va a ser mi estrategia de salida, incluso antes de entrar en uno de los escenarios. Y eso es muchas de las cosas que a los emprendedores le pasan, que se aferran a ideas de negocio, que hay negocios que no son operativamente buenos o no son operativamente sostenibles y no abandonan la idea. Ok, por un lado, el no abandonar es bueno, pero cuando un negocio se llena de vicios y se convierte en un negocio malo, hay que abandonarlo. Incluso los negocios buenos hay que saber cuándo soltarlos. Hay muchas veces negocios que son muy buenos y que ganan mucho auge y por no venderlos a tiempo, entonces terminan siendo catastróficos porque se los come el mercado, se los comen las grandes compañías. Entonces uno tiene que idear varios escenarios y tienes que estar claro cuáles son los riesgos que implica tener ese negocio o estar en el medio. Si tú estás consciente de todas estas cosas, sabes cuándo vas a soltar un negocio y lo tienes más claro que una persona que no y que simplemente está remando contra la corriente y le está pasando mal y está pasando un montón de cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, tener un buen producto no es garantía de tener éxito. Incluso no es garantía de tener buenas ventas, porque en el caso, nosotros superamos las expectativas de ventas que teníamos en el medio, pero incluso con el escenario, eso no nos daba para poder cubrir los costos que estaban creciendo. Entonces, tener un buen producto es necesario, tener buenas ventas también es necesario, pero hay otros factores que también intervienen en el medio de el éxito o el fracaso de un emprendimiento, un negocio o una empresa que vayas a realizar. Esto es muy importante que lo tengas consciente, porque además entramos en una tercera cosa que pasa un montón con los emprendedores, y es que por lo general sobreestiman las ventas que van a tener. No fue mi caso en particular en este negocio, pero lo veo todos los días. Piensan que vender 1000 hamburguesas es sencillo, que vender 1000 boxers por mes, en caso que esté vendiendo boxers, es sencillo. Ven los números como si fuesen llegables. Entonces dice, bueno, yo hago un P por Q aquí, si yo voy a vender esta cantidad Q, 1000, lo multiplico por el precio que lo voy a vender, le descuento los gastos que voy a tener y entonces allí está mi ganancia. No, por lo general cometemos el error de sobreestimar las ventas, sobre todo al principio, pero para poder llegar a las ventas que tú quieres y poder sostenerlo, no necesariamente al principio o no necesariamente vas a llegar en el corto plazo. No significa tampoco que vayas a llegar en el largo plazo, pero tienes que solucionar los problemas de corto plazo. Es decir, yo tengo que poder afrontar mi caja para poder llegar a las ventas que yo quiero. Entonces, estas son lecciones que nosotros como emprendedores, sobre todo emprendedores pequeños, tenemos que aprender, saber cuáles son los riesgos que implica entrar en un negocio, saber cuál es la estrategia de salida, ya sea para vender porque va muy bien o ya sea para salir porque quiero tener menos pérdidas, y que no hay negocio seguro en este mundo. Todo tiene su nivel de riesgo. Todos los negocios son riesgosos y uno tiene que estar claro, uno tiene que entender en el medio de esto. No así para una empresa como Uber, no así para estas grandes empresas, porque si ellos tienen pérdida, tienen caja para poder afrontar en el medio de estas pérdidas. Si una empresa recauda 800 millones de dólares en una ronda de financiación y tiene pérdidas de 10 millones de dólares por año, entonces tiene más que suficiente caja para poder afrontar estas pérdidas. Estas pérdidas no te tumban.
A ver, lo que no se puede es tener pérdidas infinitas, tú puedes tener pérdidas durante un periodo de tiempo, pero si ya tú lo tienes calculado, puedes asumirlas, pero necesitas la caja. Y en medio, cuando tú eres un emprendedor pequeño, la caja es complicada, por lo que un negocio que da pérdidas muy rápido y que yo no tengo la caja para poder afrontarlo, implica el cierre. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso yo siempre les digo que cuando armen su capital de trabajo, garanticen la mayor cantidad de meses posible. Porque no, en el mes uno no, probablemente no vayas a vender lo que tú crees que vayas a vender, y tampoco en el mes 2 y tampoco en el mes 3. ¿Qué hace una persona que en el mes uno no vendió lo que pensaba que iba a vender, que dio pérdidas muy rápido cuando tiene que pagar el alquiler? Le va a decir al tipo, mira, yo no tengo para pagar el alquiler, o no tengo para pagar el condominio, o a los empleados le va a decir que no tengo cómo pagarlo, o no vas a pagar los impuestos, no vas a pagar los servicios. Tienes que poder pagarlo. Entonces yo entiendo que seamos emprendedores pequeños, y como emprendedores pequeños, pérdidas se tradujan rápidamente en problemas de caja. Por eso es preferible que si yo tengo 5.000 para iniciar un negocio, pero de los cuales puedo garantizar 4 meses de capital de trabajo, bueno, trata de ahorrar 2.000, 3.000 más para que puedas garantizar un año. Entonces es muy importante entenderlo y asumirlo. Mientras más tiempo puedas garantizar de capital de trabajo, se va a traducir en tu tranquilidad y se va a traducir en darle vida al negocio, esperar a que el negocio coja su ritmo y que se desenvuelva. Te doy muchas gracias por escuchar El Tiempo es Dinero, episodio número 3. Espero que te haya servido esta experiencia y nos seguiremos viendo en los próximos capítulos.